Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Qué alegría un domingo más en su culto de 4 de la tarde, domingo 26 de abril, 4 de la tarde. Estamos pues ya por iniciar nuestro culto de adoración de 4 de la tarde. Para nosotros es un gusto, una alegría que usted esté siempre en esa sintonía de nuestros canales, de todas las plataformas disponibles para poder recibir la enseñanza. Agradezco a los hermanos que siempre están ahí conectados a través de las páginas, a través de la radio. Así que pues esta tarde vamos a hablar acerca de un tema que tenemos que ponerle mucho cuidado, hermanos. Vamos a hablar respecto a la incredulidad, ¿verdad? Le voy a pedir que vaya buscando en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículos del 7 al 12. Y el tema que vamos a compartir ahora, pues es una pregunta. ¿Es la generación del COVID incrédula? Así que yo le pido que me acompañe en Hebreos capítulo 3, versículos del 7 al 12. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Hebreos 3, versículos del 7 al 12. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no ha conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Oramos, buen Dios y Padre. Le damos gracias, Señor, porque a esta hora usted nos permite estar reunidos. Nos permite, Señor, tener un corazón dispuesto para recibir el mensaje. Por eso, Señor, oro que su Santo Espíritu tome el control de mi mente, de mis palabras, Señor. Que no sea vanagloria de hombre, sino que sea usted transmitiendo a su grace, Señor, el mensaje que esta tarde va a presentar, Padre Santo. Oro también para que mis hermanos allá donde nos estén escuchando, en sus hogares, sus trabajos o donde estén, incluso fuera del país, que puedan analizar a través de estos versículos si hay algún poco de incredulidad en nuestras vidas. La importancia de reconocerla, pero sobre todo las cosas, la importancia de saber que las personas incrédulas están bajo juicio. Señor, te suplicamos que seas tú dándonos la sabiduría y la paz para poder recibir este mensaje. Y oramos en acción de gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien. ¿Es la generación del COVID incrédula? Si usted se habrá dado cuenta ya a estas alturas de todo lo que está ocurriendo, no solo en nuestro país, sino que en el mundo han habido buena cantidad de sucesos. Hay un par de sucesos en particular que a mí me han marcado en estos días. Pues han circulado noticias referente a personas que han decidido acabar con su vida y han dispuesto a matarse. Y cuando yo veo esto, lo único que viene a mi mente es que si estas personas en algún momento escucharon de Jesús o si eran practicantes de alguna religión. Y venía a mi mente y decir es que sentirse acorralado, sin esperanza, sin fe y sin amor puede llevar a cualquiera a tomar decisiones que tienen repercusiones serias para la vida, tanto en el presente como en el futuro. En el presente porque el estigma que se crea con estas familias que han tenido a alguien de su seno que ha tomado esta decisión de matarse y los señalamientos a partir de ese evento para todas las generaciones. Y por otro lado, para a futuro, pues quien toma esta decisión, hermanos, recordemos que solo Dios puede tomar la vida, nadie más. Y entonces ir a una condenación eterna es algo que hay que tomar en cuenta, es algo que
que debe de hacernos a nosotros pensar si somos una generación incrédula o qué es lo que está ocurriendo. Ahora bien, la incredulidad no viene en absoluto de la imposibilidad que tenemos las personas de resolver nuestros propios problemas de una forma intelectual. El origen de la incredulidad es moral y es espiritual. ¿Por qué? Porque es en la soberbia que el hombre, la mujer, llámese, ¿verdad? Elige deliberadamente permanecer independiente con respecto a Dios. No quiere abandonar su estilo de vida pecaminoso, no quiere abandonar su propia justicia y sobre todo se rehúsa a renunciar a esa voluntad rebelde que le caracteriza. Y note algo importante, porque si bien es cierto los versículos que hemos leído dan la advertencia contra la incredulidad, ahí adelantito yo le pido que lea conmigo siempre en Hebreos 3 los versículos del 17 al 19 y el por qué. Veamos que el juicio que espera a los que persisten a la incredulidad es terrible. Hebreos 3, 17 al 19 dice: ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Entonces, hermanos, estos versículos nos narran el fin tan terrible que tuvieron estas personas incrédulas. Y dice que cuyos cuerpos cayeron en el desierto. O sea, murieron pues. Muerte, eso es lo que trae la incredulidad. Pero ¿qué es la incredulidad? Si podemos ver alguna definición, dice que es repugnancia o dificultad a creer en algo. Ese es, digamos, desde una parte secular. Y si lo vemos desde una parte ya más teológica, es la falta de fe y creencia religiosa. La Biblia enseña, claro, enseña algunos versículos en los cuales nosotros podemos encontrar la incredulidad. Es el Salmo 78, 22, Salmo 78, 40, Primera de Juan 5, 10, Romanos 1, 21. Pero oiga, me voy a detener en dos. Juan 10, 26. Si quiere no lo busque, se lo leo rápido. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. O sea, no hay una creencia en Dios. Estas personas incrédulas creen en ellos, creen en cualquier cosa menos en Dios. Mateo 13:58 dice: y no hizo muchos milagros ahí a causa de la incredulidad de ellos. Hay no menos de 40 versículos en la Biblia que hablan de incredulidad, hermano. Y note que este Mateo 13:58 dice que no hizo muchos milagros por causa de la incredulidad. Y me ponía a pensar yo, y estas personas que tomaron la decisión de acabar con su vida, ¿por qué no pudieron ver las grandezas y maravillas de nuestro Señor? ¿Por qué no pudieron ver que estaban con salud, que tenían su techo, tenían su vestimenta, había alimento? Y yo le pregunto, mi amado hermano, para que usted empiece ya a interiorizar, porque este es un mensaje que pretende llegar a su corazón, a su conciencia, para que usted tome en cuenta si este día, si lo que va de esta cuarentena ya tan prolongada, que está haciendo mella en muchas personas, usted tiene un dejo de incredulidad. Usted tiene ahí algo en lo cual está diciendo: ¿será que Dios puede? ¿Será que Dios nos va a sacar? ¿Será que Dios está airado? ¿Será que Dios está haciendo juicio contra esta generación? Así que, como una pequeña introducción, hablamos esto. Y vamos a ver que los versículos que tenemos en nuestro texto base de Hebreos 3, del 7 al 12, es una advertencia contra la incredulidad. Así que, mi amado hermano, esta tarde el Señor quiere advertirnos que no vaya a haber incredulidad en nuestras vidas. Y si usted es alguien que está escuchando y que ni siquiera es un profesante, es un creyente, tiene la oportunidad de recibir la misma advertencia que recibieron estas personas, que vamos a recibir todos en esta tarde. Y veamos que el versículo 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz,
para empezar a explicar un poco estos versículos, tengo que ponerlo en el contexto de algo. Este es la carta a los hebreos. No vamos a ver quién escribió, si fue Pablo o quién fue, no nos interesa para los fines de esta enseñanza. Lo que sí nos interesa es reconocer de que esta carta va dirigida a hebreos, o sea, a judíos, que entienden y conocen por su mismo nacionalismo, conocen su historia. Entonces lo que utiliza el escritor en muchos de estos pasajes es la historia del Antiguo Testamento, pasajes que ellos los conocen perfectamente y por eso hacer referencia para hacerlos volver en sí, para hacerlos caer en la enseñanza, en la advertencia que se les está dando respecto a la incredulidad. Y entonces lo primero que podemos ver en este versículo 7 es quién hace la advertencia. La advertencia la hace el Espíritu Santo como autor y revelador de la palabra. Tomando un ejemplo del Antiguo Testamento donde el profeta hablaba en nombre de Jehová. Por eso dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento el profeta decía, dice Jehová de los ejércitos. Si usted lee también, dice, vino al profeta revelación de Dios. O sea, el profeta nunca habló en nombre propio, siempre habló en nombre de Dios. Así que por eso estamos viendo que la advertencia la está haciendo el mismo Espíritu Santo y utiliza este ejemplo que vamos a ver del versículo 8 en adelante, que también está narrado en el Salmo 95, del 7 al 11, de cómo pues esta historia todos estaban familiarizados y la conocían, para que pudieran poner atención a un hecho que ya sus antepasados, a los cuales ellos respetan mucho, les había ocurrido. Entonces vemos en el versículo 7 que es el Espíritu Santo, o sea, Dios pues el que está hablando, haciendo este llamado a la incredulidad, esta advertencia a no ser incrédulo. El versículo 8 dice, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Entonces vemos cómo este versículo 8 introduce ya la voz de Dios y demanda a los creyentes cuidar de mantener sensible el corazón a la voz de Dios. Por eso dice, no endurezcáis vuestros corazones. Seguidamente esta exhortación va acompañada con un ejemplo histórico de Israel. Y les está mencionando un evento que se dio allá en Refidín, cuando el pueblo altercó con Moisés debido a la falta de agua. Eso está narrado en Éxodo 17:1. Y con ello tentó a Dios, con su falta de fe y duda. Y no solo de la capacidad divina de Dios de proveerles agua en ese momento, sino incluso con el propósito divino de haberles sacado de Egipto para matarlos de sed en el desierto. Está narrado siempre en Éxodo 17. Entonces, por medio de Moisés, ¿qué hizo Dios? Produjo un milagro, tocando la peña de Horeb, de donde salió agua para resolverles el problema. Entonces, no hay que endurecer el corazón, hermanos, porque vea lo que ya había ocurrido con estas personas que estaban ahí. Es cierto, había una necesidad, ellos probablemente no entendían muchos, pero tampoco tenían puesta su fe en Dios, que había enviado un libertador que era Moisés para ese momento. Y aún así, habiéndoles dado agua, siguieron dudando, siguieron contendiendo contra Dios. El versículo 9 dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. O sea, mire, amado hermano, no son, ¿qué? ¿Cuánto podemos llevar nosotros? 6 semanas. Donde estamos viendo que Dios nos mantiene con salud, donde estamos viendo que Dios nos ha dado el sustento, nos ha dado el techo, ha mantenido a muchos nuestros trabajos, y al que no, ya le va a dar otro, hermano. O sea, pero ¿quiere usted en estas condiciones en las que está estar contendiendo contra Dios? Nuevamente le leo el versículo 9, dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Entonces, no hay que tentar a Dios, hermano. No tiente a Dios. Mira lo que pasó. Números 14:22 narra lo que pasó. Dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces
y no han oído mi voz. Entonces, este versículo de Números 14:22 expresa la condición de algo que él ya había hecho, algo que es completo. Y aún así, viendo todas las señales que Dios había hecho, van a provocación. Y esta provocación llega al límite de ella para colmar y llenar la medida de paciencia de Dios. La misma escritura en este versículo testifica que Dios fue puesto a prueba por su pueblo. Por medio de esa actitud provocadora, este término de esta actitud provocadora indica poner a prueba hasta el límite de la paciencia, hasta donde ya no más. Yo le pregunto a los que tienen hijos pequeños, ¿cómo lo están viviendo este encierro en el que estamos, con los hijos ya hiperactivos que necesitan hacer sus ejercicios, hacer su vida normal? Entonces probablemente usted pueda llegar a un momento donde sentirse ya no los aguanto, ya que se vayan a estudiar. Ese punto en el que este pueblo llevó a Dios. Lo más triste es que lo probaron a pesar de ver sus obras. Y esto sugiere un desafío a que Dios mismo demostrara que podía cumplir la promesa de introducirlos en Canaán. Y claro, Dios nos enseña la historia que los hizo, los introdujo, pero hay que ver a quienes les permitió llegar a esa tierra y conquistarla. Sigamos avanzando. El versículo 10 dice: a causa de lo cual me disgusté contra esta generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Si usted tienta a Dios, es algo que le disgusta. Pero la rebeldía contra Dios también es algo que Dios no tolera. La rebeldía contra Dios es algo que tampoco Él va a dejar pasar. Siempre el mismo libro de Números, porque como dijimos al inicio, Hebreos hace mucha referencia a estas historias que los judíos ya conocían, y dice en Números 14, del 11 al 12, yo se lo leo, hermano, no se preocupe. Dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Vea cómo la rebeldía de este pueblo hizo que Dios estuviera pues molesto hasta lo sumo. Pero, ¿cuál era la molestia de Dios? O sea, atribuirle tal vez términos de los mismos sentimientos que nosotros tenemos, tal vez no es tan correcto, pero si lo leemos ahí entre líneas, estas palabras que están narradas acá en Números 14, donde le dice, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Nos demuestran lo dolido y disgustado que estaba el Señor por la rebeldía y osadía de este pueblo, de estarle retando, de estar en esa rebeldía. Por ello, Dios hace la observación que este pueblo siempre manifestó un corazón extraviado. Y este corazón extraviado es una conducta marcada y una actitud continua de alejamiento de Él. Y una vez más, amado hermano, leamos acá entre líneas, yo los heriré de mortandad y los destruiré, dice Números 14:12. Y estamos hablando de la niña de sus ojos. Estamos hablando del pueblo escogido de Dios, por el cual destruyó naciones completas, imperios y reinos completos, porque contendieron contra su pueblo. Y con ello tiene que entender algo, mi hermano, es que Dios es un Dios celoso de sus hijos. Y no permite que ajenos estén sobrepasándose y estén afectándonos. Pero eso no quiere decir que Dios no va a reprender la rebeldía, no va a reprender la osadía,
no va a reprender el que estemos cada día contendiendo contra él. Así que no lo olvide, lo hizo con su pueblo. Y ya vamos a ver la cantidad de personas que murieron en esto. Versículo 11. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y estas palabras, hermanos, son las más delicadas que podemos nosotros llegar a experimentar de parte de Dios. Porque es una sentencia que ya ha sido dictada. Por tanto, y empieza a explicar el Señor qué es lo que va a ocurrir con el transgresor, con el incrédulo en este caso. Y ese por tanto viene como consecuencia de la rebeldía de este pueblo, que hace que Dios tome una determinación. ¿Y cuál es la determinación? No entrarán en mi reposo. Y yo le pregunto a mi amado hermano, y póngase usted en este momento, ¿cómo está usted? Si usted está muy angustiado, si usted está desesperado, no solo por salir, aunque yo, mire, le voy a ser honesto, mi amado hermano, ¿y qué va a salir a hacer si todo está cerrado? Lo más seguro es que si usted sale solo por salir, va a ir a contraer esa enfermedad. Imagínese que usted la contrae, la lleva a la casa, infecta a otro y muere uno de esos. No va a ser un dolor más grande para usted. Entonces, este versículo que dice, no entrarán en mi reposo, porque si nosotros deliberadamente en estos momentos tomamos la decisión, no me importa, yo voy a salir, yo ya no aguanto el encierro y salgo y me contamina. Y a raíz de mi contaminación contamino a mi familia. Y a raíz de mi contaminación, Dios no lo permita, muere un familiar. Amén de aquellos que tienen que salir por trabajo, eso es un riesgo y Dios los cuida. Pero si deliberadamente Dios puede mandar una sentencia. Es que de hecho todos estamos bajo sentencia, amados. Entienda esto, el COVID nos tiene en sentencia a todos. ¿En qué sentido? Si usted decide salir, irse y vaya a hacer lo que usted quiera, lo más seguro es que se contamine. Y en esa adquirir la enfermedad hay un riesgo bastante grande de morir. ¿Por qué están muriendo gente joven? Averigüe por qué. Pero bien, dice, no entrarán en mi reposo. Entonces Dios va a ejecutar juicio. La expresión juré en mi ira que se utiliza acá en este versículo 11 es un hebraísmo que se usa para referirse a la inmutabilidad de las determinaciones de Dios. No iba a cambiar ya. El veredicto está dado y no lo va a cambiar por nada, ni por nadie. La ira como expresión de desagrado frente al pecado del hombre debe de producir en nosotros los creyentes ese respeto cuando estemos en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está rodeada siempre de santidad y de justicia. Y si bien es cierto, en estos momentos estamos viendo un Dios airado con la gente, pero no es que Dios esté todo el tiempo airado contra el hombre y descargando continuamente todas las manifestaciones de su ira a diario. No, mis amados hermanos. Todos aquellos que estamos viviendo la misma cuarentena, si todos estamos encerrados, cada uno con diferentes condiciones, pero todos estamos en la misma situación. Entonces, no es que, vea, estar guardado implica estar sanos, estar guardado implica estar bien. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer usted en este momento? Ver si usted hay en su corazón, en su mente, hay desconsuelo, hay temor. ¿Realmente cree usted que Dios tiene el control de todo? Eso es lo que nos tiene que hacer meditar este tema. Que si realmente nosotros estamos en el reposo, porque vea cuál es la sentencia que da. No entrarán en mi reposo. Y sabe cuántas personas fallecieron solo en este evento, 600,000 hombres de guerra, y de estos solo 2 entraron en el reposo del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que solo 2 entraron a la tierra prometida. Caleb y Josué fueron los únicos príncipes de esos grupos de espías que fueron a ver la tierra, que tuvieron el valor de ir.
que entraron, que tuvieron determinación. Entonces, 600,000 hombres de guerra quedaron esparcidos por todo ese desierto. Murieron, no pudieron recibir la bendición de la promesa que ya Dios, óigame, Dios había hecho a su pueblo. Así que, mi amado hermano, evitemos llegar a este punto en nuestras vidas, en este momento. Por tanto, juré en mi ira. Y esto me hizo pensar en esas dos personas, una jovencita y un señor, de colgarse, de quitarse la vida. Y tener esa decisión en su corazón, y fue una sentencia dada para ellos. No entraron en el reposo del Señor. ¿Qué es lo que les espera? Usted y yo como creyentes lo sabemos, condenación eterna. ¿Será que ellos van a estar en el reposo de Dios? ¿Será que ellos van a disfrutar de las bendiciones? Entonces, ojo, mi amado hermano, la incredulidad tiene un castigo muy, pero muy severo. Veamos qué nos enseña el versículo 12. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El corazón malvado había producido un oído endurecido para entender a la voz de Dios, y con ello apartarse del Dios que vive. Y por ello Él puede actuar, Dios puede actuar con los que se constituyan en franca rebeldía contra Él, apartándose de la fe y del seguimiento fiel de su palabra. Entonces vea el 12 es un versículo tan clave, mi amado hermano. Es ahí donde está la advertencia que usted y yo debemos de meditar. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Está desesperado porque no hay suficiente comida? Tranquilo. Está desesperado porque hay rumores de que la empresa para la que usted trabaja va a cerrar, va a liquidar. Está preocupado porque usted sale a trabajar y dice, ¿y si me contamino? Y nuevamente le leo el versículo 12 donde dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Por qué yo le estoy pidiendo que usted evalúe esta situación? No es porque usted su corazón sea completamente malo, no, mi amado hermano, porque la incredulidad es la mala. Y a esa es a la que nosotros no debemos de darle pie, darle lugar de que entre en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando llegue la incredulidad a nuestras vidas, en automático nos apartamos de Dios. Es como cuando descendía la Chequiná en este pueblo y ellos construyeron su becerro, ellos construyeron todas las cosas que hicieron mal y la presencia de Dios se iba de parte de ellos. O cuando iban a una guerra y alguien había cometido algún ilícito, alguna transgresión contra Dios, ¿qué es lo que ocurría? Dios no le respaldaba. Entonces, ¿qué es lo que yo lo quiero llevar a pensar, mi amado hermano? Que en primer lugar la incredulidad le aparta de Dios, pero el mantenerse fiel a la fe, al seguimiento de la palabra del Señor, le va a dar la protección que a este pueblo jamás le hizo falta de parte de Dios. Que Él cumplió la promesa de llevarlos a la tierra prometida, que hizo que conquistaran reinos y ciudades durante todo su peregrinar, hasta llegar a la tierra prometida, hasta llegar a Canaán. Entonces, la advertencia que Dios nos da en esta tarde es clara. Generación del COVID, ¿son incrédulos? Porque si son incrédulos, están sobre juicio. Y sobre juicio de muerte de parte de Dios. Entonces vamos a recapitular qué es lo que esta tarde Dios nos quiere hablar a nuestro corazón. En primer lugar, que la incredulidad es de origen moral y espiritual. Porque en la soberbia de cada una de las personas
todos los que decidimos en algún momento de nuestra vida vivir a través de la soberbia, elegimos deliberadamente permanecer independiente de Dios. No me interesa Dios. Me intereso yo. Yo puedo. Yo en mis fuerzas. ¿Y qué es lo que esto produce cuando yo me endioso a mí mismo de alguna forma, si lo queremos ver? Es que no abandono mis conductas pecaminosas. Imparto justicia por mi propia mano. Y sobre todo, no quiero renunciar a ese tipo de rebeldía que me aparta de Dios. Entonces, ojo, amado hermano. La incredulidad es de origen moral y espiritual. No es que usted en este momento no tenga el dinero para poder pagar la deuda. No es que si el acreedor le está llamando. No, es que usted se va a mantener en integridad, fiel a Dios, fiel que Él tiene el control y Él va a permitir en su momento que usted pueda salir adelante. Usted manténgase firme, usted manténgase en oración, usted manténgase en rectitud de corazón y Dios le va a respaldar. En segundo lugar, aprendimos que la demanda a los creyentes es a cuidar de mantener sensible el corazón a la voz de Dios y a los no creyentes sensibilizarse ante su voz. ¿Cómo puedo yo saber si soy sensible en mi corazón a escuchar la voz de Dios? Dios ha mandado todo un aparato estatal que han tomado decisiones correctas e incorrectas. No nos toca a nosotros juzgar, pero ha mandado esas decisiones para protegernos según ese plan que ellos han elaborado a la mayor cantidad de salvadoreños y preservarlos de que estando en casa, manteniéndonos con todas las medidas sanitarias que nos han designado, vamos a estar bien. No vamos a ser promotores de la propagación de ese virus. Entonces, cuando yo entiendo que el mandatario tiene la razón, cuando yo entiendo que eso es lo correcto para mí y no contiendo contra el mandatario, porque ya estudiamos eso, usted contiende con el hombre que Dios ha puesto para gobernar, está contendiendo directamente con Dios, porque Dios le ha puesto. Entonces, esa forma de mantenerse sensible a la voz de Dios. ¿Cuál es otra forma? El saber que es momento en que usted y yo debemos de estar en oración. Es el momento donde nosotros tenemos que aprovechar los espacios libres que hay en nuestro día a día para tener esa comunión con Él, para buscarle, para permitirle que nos fortalezca a través de su Santo Espíritu. En tercer lugar, lo que esta tarde hemos aprendido es: no pongas a prueba a Dios. No pongas en prueba a Dios. No vaya a ser que le topes la cuerda y haya sentencia para ti, tal cual lo hubo para este pueblo, que aun siendo la niña de sus ojos, no dudó en reprender, y de una forma severa. 600,000 personas murieron. Y usted puede decir, ya murieron más en los del COVID. Sí. Haga usted las cuentas. Haga usted los cálculos. Pero no hay que poner a prueba a Dios, hermano. Él tiene el control de todo. Él sabe lo mejor para cada uno de nosotros. Y en cuarto lugar, un corazón malo es producto de la apostasía, la separación de Dios y por tanto de la separación de la fe. Ahora podré entender el versículo 12, donde nos hace la advertencia que la incredulidad produce un corazón malo, y esa maldad que produce en la vida de las personas es porque produce apostasía, porque lo separa de Dios y por ende le separa de la fe, de la única fe verdadera en ese Dios soberano que usted y yo decimos y profesamos tener. Si en este punto de esta enseñanza usted es alguien que ni siquiera había considerado entregarle su corazón a Dios, ni siquiera se había visto a sí mismo como el incrédulo que es momento
para que usted pueda, en su intimidad, en su interior, arrepentirse, confesar a Jesús como su Salvador y decirle y pedirle que a partir de este momento le permita vivir una vida de obediencia y de humildad. Iniciamos esta enseñanza de esta tarde con un par de noticias malas. 2 personas que fallecieron, producto de la incredulidad, producto de la falta de fe, producto de la separación de Dios, producto de la apostasía. Pero les quiero terminar hablando de un caso de un pastor. Esta es una persona de Inglaterra que le dio COVID. Es un pastor. Y estando él hospitalizado, cuenta en su video que es bien duro porque nadie lo puede ver ahí. Nadie, no tiene acceso a nada y está solo. Y en ese momento de soledad y de lo más duro de su enfermedad, aunque él manifiesta que no estuvo entubado, pero sí estuvo muy mal, pasándosela muy mal noches, mal de sentirse de la patada. Hablaba con Dios y le decía que él quería sentirlo. Hablaba con Dios y le decía que él necesitaba una prueba de que él estaba ahí con él para no sentirse solo. Y de la nada aparece la persona que hace la limpieza y tienen prohibido estar cerca de estas personas. Y de lejos les saluda. Y esta persona que hace la limpieza en ese hospital entabla una conversación con este pastor y en esa conversación le empieza a decir que él había sido misionero en Nigeria durante 12 años y que él había visto cómo Dios había transformado vidas en este país, donde era tan duro, donde ni siquiera se puede hablar libremente de Dios. Y dice él que sintió una gran alegría, un gran gozo en su corazón de saber que Dios había llegado a través de esa persona que hacía la limpieza a darle el ánimo que él estaba pidiendo. Y oiga que este pastor no estaba en incredulidad, estaba en un momento de prueba de dolor como usted y yo lo podemos estar en este momento. Pero se aferró a su Dios, se aferró y le pidió: Señor, yo necesito, Señor, saber que tú estás aquí conmigo. Y le mandó a la persona que menos esperaba, dice él. Y no es porque menosprecie el trabajo de esta persona, pero fue la que tuvo el tiempo para pararse y de lejos llevarle esa palabra de aliento, llevarle ese mensaje. Y vea aquí la sensibilidad de este hombre de entender que en esa persona que Dios utilizó le llevaba un mensaje de esperanza. Pero no basta eso, el testimonio de este hombre no llega ahí. Y dice de que otra noche más, él anhelaba tomarse una gaseosa, una Coca-Cola, dice. Él anhelaba comerse una galleta y dice hasta la marca de la galleta. Y Señor, y tú sabes cómo a mí eso me gusta. Y al siguiente día, la misma persona de la limpieza llega sin decirle nada y de lejitos le pone una bolsita ahí en su habitación en la cual él la podía tener. ¿Y sabe qué era, mi amado hermano? La Coca-Cola, 2 paquetitos de la marca de galleta que él le había pedido a Dios en oración y 2 naranjas. Y ese hombre llora contando este testimonio y dice: Dios, dice, tiene el control de todo, hasta en las cosas más mínimas, hasta en las cosas que usted puede decir, estas son tonterías, pero hasta ahí llega Dios. Hasta ahí llega Dios, mi amado hermano. Así que mantenerse fiel a Dios, mantenerse en esa fe en la cual usted y yo decimos creer, tiene bendiciones como usted no tiene idea. Aún en tiempos de dolor, aún en tiempos de desesperanza como los que estamos hablando. Pero estar en apostasía, estar en incredulidad, establece juicio para cada uno de nosotros.
así como estableció una acción judicial sobre el pueblo de Israel que estaba en rebeldía, de modo que ninguno de los hombres mayores de 20 años de esa generación entraron a la tierra por haber murmurado contra Dios. El corazón endurecido contra la voz de Dios nos hace ignorar los caminos de Dios. El rebelde no puede conocer el camino de Dios porque sus sendas son sendas de obediencia, y si usted está en rebeldía no va a querer someterse. Entonces, mis amados hermanos, para ir concluyendo, la pregunta obligatoria es, y que nos la hace Dios mismo a todos y cada uno de nosotros, porque óigame, no quiere decir que porque usted y yo seamos creyentes no podamos tener un poco de incredulidad en nuestras vidas. Y nos pregunta y nos dice, ¿y ustedes, generación del COVID, son incrédulos? Y la misma palabra nos enseña que por sus frutos los conoceréis. Oremos al Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias porque en tu inmenso amor, en tu infinita bondad y en tu grande misericordia, Señor, nos permite recibir tu mensaje. Solo te suplico, Señor, y oro para que todos podamos atesorar tu palabra, para que todos podamos ponerla por obra, Señor, para que todos podamos entender que alejados de ti, Señor, no podemos hacer nada. La incredulidad nos aleja de ti. La incredulidad produce apostasía. La incredulidad produce separación de ti. La incredulidad hace que pierda la fe. No permitas, Padre, no permitas que ninguno de mis hermanos, que ninguno de los que estamos en esta enseñanza, lleguemos a considerar siquiera el entrar en esa incredulidad. No queremos juicio para nuestras vidas, Señor. Te suplicamos tu misericordia. Te suplicamos que tu Santo Espíritu nos dé el denuedo, nos dé la fortaleza, nos redarguya, nos instruya para poder salir adelante. Los tiempos son delicados, los tiempos son difíciles, pero nosotros guardamos la esperanza, Señor, de todas las promesas. Tú mismo nos enseñaste que en este mundo habrá dificultades, pero que tú mismo venciste al mundo. Y esa es la base de nuestra fe, Señor. Esa es la base de sentirnos nosotros en paz. Es la base para nosotros poderte decir, Señor, te agradecemos porque hasta este día tú has sido fiel con todos y cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, porque si estamos pasando algún momento de dificultad, tú tienes el control, Señor. Tú tienes el control, tú harás, tú siempre has hecho, Señor. Y por eso nosotros te agradecemos. Te amamos, Señor. Te amamos. Y por eso permítenos, Señor, mantenernos en fidelidad a tu palabra y a tu enseñanza. Oramos, Señor, en acción de gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor me les bendiga. Dura la palabra, pero es lo que necesitamos en estos momentos para reaccionar, para evitar entrar en juicio de Dios. Así que es un gozo, es una alegría para mí el que usted me permita llegar a sus hogares. Le pedimos que si usted tiene alguna situación, que nos llame, que nos escriba, que nos contacte. Queremos orar por ustedes, queremos saber cómo están, queremos saludarlos. Incluso también añoramos que usted nos mande un saludo, que usted nos diga, hey, qué bueno, qué gozo escucharle. Así que mis amados hermanos, que el Señor me les bendiga. Dios mediante estamos el próximo domingo a la misma hora y por el mismo canal. Que el Señor me les bendiga.